El sol brillaba alto y despreocupado sobre Raleigh Court, blanqueando el asfalto y calando hondo en el barrio. Derrick Cole entró en su camino de entrada con el zumbido constante de quien dependía del orden para mantenerse en pie. 2 metros de músculos y costumbres, hombros como una viga de carga, deslizó la llave en el cerrojo y empujó la puerta con el pie. Se dio con demasiada facilidad. Lo sintió más de lo que lo pensó, el peso de un pestillo que no había cerrado, la leve insinuación de una brisa donde debería haber silencio. Se quitó la camiseta por instinto, un ritual después del turno de mediodía en el patio de distribución, y se dirigió al refrigerador a por un jugo de naranja. Entonces los vio, 2 copas de vino en la mesa del comedor. Una tenía la huella de una boca en color ciruela. La otra sostenía una media luna flotante de lápiz labial rojo, descuidada, como si alguien hubiera olvidado cómo tener cuidado. La condensación se filtraba en la madera. Derrick dejó el jugo y esperó a que la sala diera una explicación inofensiva. No lo hizo. Un sonido llegó del pasillo del dormitorio como un ensayo secreto. Un gemido. Otro. La leve percusión de un cabecero probando yeso. No dijo nada. No practicaba la diplomacia con una puerta que intentaba ocultar un crimen. Golpeó la habitación con el hombro. La madera chirrió. La jamba escupió astillas. La puerta rebotó contra la pared. Claire estaba allí, hombros desnudos, cabello pálido como el azúcar, ojos abiertos como platos con una especie de sorpresa que intentó ser inocente y fracasó. Se agarró la sábana hasta el cuello y se quedó paralizada, como si la tela pudiera rebobinar el tiempo un minuto. La manta se abultó hacia los pies de la cama, un movimiento que no tenía nada que ver con la respiración. Derrick extendió la mano, tiró, y el segundo cuerpo parpadeó hacia la luz, un hombre blanco y delgado, de 20 y tantos años, con pecas salpicadas en un pecho que había visto más espejos que comidas. Su cabello rojo se movía en direcciones aterrorizadas. Intentó deslizarse hacia atrás y se enredó en la sábana ajustable. El ruido que hizo no era una palabra. Era el sonido de un globo que se desinfla demasiado rápido. La rabia se apoderó de él más rápido que la comprensión. Derrick agarró al hombre por un tobillo, lo sacó de la cama y le dio un puñetazo donde la mandíbula había planeado estar 2 segundos antes. El crujido de nudillos contra hueso y diente rebotó por la habitación. Claire agarró el antebrazo de Derrick y Derrick se la quitó de encima sin miramientos, su cadera golpeó la cómoda y un frasco de perfume cayó al suelo, haciéndose añicos, el aire, de repente, olió cítrico y alcohol. Irrumpieron por el pasillo hacia la sala de estar, un desfile de humillación, Claire siguiéndola descalza y llorando, agarrando la ropa, olvidándose de ponérsela. Derrick abrió la puerta principal con tanta fuerza que el tope cedió. La brillante tarde retrocedió cuando los 3 se desparramaron por el porche. El pelirrojo se desplomó sobre la hierba. Derrick se quedó de pie junto a él, jadeando, con los puños abiertos porque si volvían a ser puños, no podría detenerse. Al otro lado de la calle, las persianas se inclinaron en el ángulo llamado curiosidad. Volvió a entrar, abrió de golpe el armario del dormitorio y envió la ropa arqueada hacia la luz del día, vestidos, blazers y una cosa de lentejuelas que una vez lo hizo feliz, todo cayendo al patio como banderas rendidas. Fuera, dijo en voz baja y terrible. Los 2. Claire asintió y asintió, como una marioneta con los hilos rotos. El pelirrojo rodó hasta quedar de rodillas, con sangre brillante en el labio. Derrick cerró la puerta con cuidado, porque ya había roto bastante por un día. Siguió el silencio, no el alivio, solo una respiración contenida que no sabía cómo volver a ser aire. El silencio en una casa como la suya no significaba paz, solo significaba que el ruido ocurría en otro lugar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. La ira es una herramienta con mala memoria, olvida lo que le pediste que construyera y, en cambio, empieza a destruirse. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les piden que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Los juzgados tienen su propio clima,
algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Un moretón es una línea de tiempo escrita en la piel, dice la verdad o miente según cuando se ponga en marcha el reloj. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. Las cámaras no aman a nadie, solo miran fijamente hasta que la luz cambia y el encuadre admite lo que vio. El monitor del tobillo sonó como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Un mazo no es un martillo, es un metrónomo que cuenta quién puede hablar y cuánto tiempo puede esperar una vida. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. El dolor es un ladrón que conoce tu plano, camina donde tus pies aprendieron a amar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. Todo mentiroso ensaya la primera respuesta y olvida la segunda, el contrainterrogatorio es un reloj con dientes. Los tribunales tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Los músculos pueden sostener una casa, pero la respiración sostiene a un hombre, aprendió a contar las respiraciones cuando las palabras se volvían ruidosas. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambas y aún así siguió caminando de regreso. La amistad que nace de los escombros no es bonita, es útil, como una cuerda atada durante una tormenta. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. La evidencia es tímida, aparece cuando dejas de perseguirla y empiezas a esperar en el lugar indicado. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Las luces de la patrulla rebotaban rojas y azules en las persianas, en los marcos de los cuadros, en las copas de vino que no había tocado. Derrick se quedó donde el operador le había indicado que esperara, en la sala, con las manos a la vista, el pecho subiendo lentamente porque un hombre negro corpulento aprende pronto a enseñar a una sala a no entrar en pánico al verlo. Entraron dos agentes, con la voz serena y las manos bajas. El pelirrojo estaba sentado en la acera con una bolsa de hielo que alguien había encontrado, con los ojos húmedos y una mancha de sangre secándose hasta oxidarse en el labio. Claire rondaba, practicando la geometría de la distancia que parecía inocencia desde ciertos ángulos. Señor, necesitamos saber qué pasó, dijo el oficial mayor. La mirada de su compañero recorrió la jamba rota, el reguero de joyas brillantes, la pila de ropa en el patio. Volví a casa, dijo Derrick. Las encontré en mi cama. El oficial asintió como asienten los hombres cuando una historia encaja. ¿Y luego? Lo saqué de mi casa. Las palabras se sintieron como arena en la boca de Derrick. No lo invité. No amenacé con un arma. Se detuvo, porque el resto de la frase sonó como ruido en una cinta de vigilancia, no, por favor, ¿por qué? Afuera, el pelirrojo, Todd, descubriría, contaba una historia diferente en un cuaderno distinto. Me insultó, dijo Todd con la voz temblorosa, el agente le dio un pañuelo de papel, porque incluso los pañuelos tienen publicidad. Dijo que no pertenecía a este lugar. Dijo, Snowboy, o algo así. Tenía miedo. Se tocó la mejilla con el hielo e hizo una mueca para el público. Claire mostró el moretón que se le oscurecía en el brazo, donde se había golpeado con la cómoda. El agente le tomó una foto con un teléfono que hizo que un pequeño obturador sonara como un juguete. No hacía falta que la prueba fuera ruidosa. Al anochecer, Derrick estaba sentado en la parte trasera de una patrulla, contemplando la mancha de su reflejo en el separador de plexiglas. Al principio no lo esposaron. Lo hicieron después de que Todd se señalara el labio y dijera la palabra, agresión, con la seguridad de quien ha aprendido que el sistema la pronuncia con mayúsculas y se le añaden los adverbios adecuados. Al ingresar, el pliego de cargo se llenó de adjetivos como la hierba, agravado, motivado por prejuicios, doméstico. No reconoció al hombre que la imprenta decía que era.
La noticia corrió más rápido que el papel. Por la mañana, un titular hizo clic como un caramelo, revuelta en un suburbano, esposo arrestado tras agresión violenta, presunto discurso de odio. Los comentarios hicieron lo que hacen los comentarios, escribieron nuevas vidas para personas que nunca conocerían. En una sala de entrevistas, una defensora pública con buena vista y mal café deslizó un expediente sobre la mesa. Soy Nila James, dijo. Intentarán que esto se centre en tu tamaño, su piel y tu temperamento. Vamos a hacerlo sobre hechos. No prometió más. Las promesas se pudren bajo luces fluorescentes. El silencio en una casa como la suya no significaba paz, solo significaba que el ruido ocurría en otro lugar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. La ira es una herramienta con mala memoria, olvida lo que le pediste que construyera y, en cambio, empieza a destruirse. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les piden que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Un moretón es una línea de tiempo escrita en la piel, dice la verdad o miente según cuando se ponga en marcha el reloj. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. Las cámaras no aman a nadie, solo miran fijamente hasta que la luz cambia y el encuadre admite lo que vio. El monitor del tobillo sonó como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Un mazo no es un martillo, es un metrónomo que cuenta quién puede hablar y cuánto tiempo puede esperar una vida. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. El dolor es un ladrón que conoce tu plano, camina donde tus pies aprendieron a amar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. Todo mentiroso ensaya la primera respuesta y olvida la segunda, el contrainterrogatorio es un reloj con dientes. Los tribunales tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Los músculos pueden sostener una casa, pero la respiración sostiene a un hombre, aprendió a contar las respiraciones cuando las palabras se volvían ruidosas. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambas y aún así siguió caminando de regreso. La amistad que nace de los escombros no es bonita, es útil, como una cuerda atada durante una tormenta. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. La evidencia es tímida, aparece cuando dejas de perseguirla y empiezas a esperar en el lugar indicado. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para que cupiera en un titular. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. El amor termina en presente, después, el pasado sigue fingiendo que aún es dueño de los muebles. Tuvo que encogerse para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. El papeleo es la forma que tiene el gobierno de contar una historia, Nila no dejaba de pasar páginas hasta que se le agotó la trama. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. La traición enseña geografía, aprendió cada kilómetro entre el bar donde se conocieron y el puesto donde ella maldijo. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. Parte 3. Paredes frías, noches aún más frías. La cárcel del condado lo reeducaba en la aritmética del tiempo. Los minutos aprendieron a multiplicarse. Un banco de cemento le enseñó dónde termina la carne y dónde empieza la terquedad. El hombre 2 celdas más allá tarareaba la misma media canción hasta que se le apagó la voz, otro contaba chistes tan malos que los remates se disculpaban.
Un administrador empujaba un trapeador como si fuera una plegaria. Derrick se miró los nudillos vendados e intentó contar hacia atrás las horas, para encontrar el punto decisivo antes de que la puerta se rompiera y algo dentro de él se rompiera con ella. Solo encontró calor y un marco de fotos inclinándose a cámara lenta. El día de visita puso a su madre tras un cristal, cuerpo pequeño, voz potente. Cariño, dijo, no dejes que te escriban en un idioma que no hablas. Su mirada se suavizó al ver sus manos. Tampoco se golpea lo que no se puede explicar. Pero lo hecho está. Seguimos adelante. Tragó saliva. Ni siquiera sé si la quiero de vuelta, dijo, y la confesión le supo a óxido. Quererla de vuelta no es lo mismo que querer ayer, dijo ella. Uno no lo puedes tener. El otro no lo necesitas. Nila llegó con un bloc de notas lleno de datos que necesitaban un hogar. Cámaras de timbre, dijo. 3 vecinos. Una apunta a tu porche. Otra a tu entrada. Otra a tu jardín. Hemos solicitado una citación. Y también la cámara de tu sala, la que instalaste y olvidaste. Graba en el NAS local. Sin nube que borrar. Deslizó una impresión, una imagen granulada de Derrick tirando a atar al césped y deteniéndose, con los hombros alzados y los puños negándose a continuar. Esa pausa importa, dijo Nila. La fiscalía prefiere una historia continua de ira. Vamos a darle al jurado una historia con puntuación. Exhaló como un neumático que finalmente encuentra el clavo. Las noches seguían amontonándose, pero ahora había un pequeño calendario en la pared de su mente con cajas donde podrían estar las pruebas. Un agente con paso generoso le trajo un libro de bolsillo que alguien había abandonado. Derrick lo leyó lentamente, saboreando frases que no le pedían coartadas. Cuando llegó el sueño, llegó como un portazo y se fue como el clic de un teclado en algún lugar lejano, donde Nila ordenaba los datos en un gnomo. El silencio en una casa como la suya no significaba paz, solo significaba que el ruido ocurría en otro lugar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. La ira es una herramienta con mala memoria, olvida lo que le pediste que construyera y, en cambio, empieza a destruirse. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les piden que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Un moretón es una línea de tiempo escrita en la piel, dice la verdad o miente según cuando se ponga en marcha el reloj. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. Las cámaras no aman a nadie, solo miran fijamente hasta que la luz cambia y el encuadre admite lo que vio. El monitor del tobillo sonó como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Un mazo no es un martillo, es un metrónomo que cuenta quién puede hablar y cuánto tiempo puede esperar una vida. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. El dolor es un ladrón que conoce tu plano, camina donde tus pies aprendieron a amar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. Todo mentiroso ensaya la primera respuesta y olvida la segunda, el contrainterrogatorio es un reloj con dientes. Los tribunales tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Los músculos pueden sostener una casa, pero la respiración sostiene a un hombre, aprendió a contar las respiraciones cuando las palabras se volvían ruidosas. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambas y aún así siguió caminando de regreso. La amistad que nace de los escombros no es bonita, es útil, como una cuerda atada durante una tormenta. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. La evidencia es tímida,
aparece cuando dejas de perseguirla y empiezas a esperar en el lugar indicado. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para que cupiera en un titular. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. El amor termina en presente, después, el pasado sigue fingiendo que aún es dueño de los muebles. Tuvo que encogerse para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. El papeleo es la forma que tiene el gobierno de contar una historia. Nila no dejaba de pasar páginas hasta que se le agotó la trama. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. La traición enseña geografía, aprendió cada kilómetro entre el bar donde se conocieron y el puesto donde ella maldijo. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. La misericordia no es debilidad, es elegir la puerta que no se cierra de golpe cuando aún se podía cerrar. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Un timbre con cámara es un pequeño dios de un cuadrado pequeño, a veces basta. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. La lectura de cargos se desarrolló bajo techos demasiado altos para sentirse seguro. Los periodistas ocultaron su hambre tras las cámaras. El fiscal llamó a Derrick un polvorín cuyo tamaño convertía el aliento en una amenaza. Nila protestó, no ganó nada y se guardó la compostura para los lugares importantes. Claire se sentó 3 filas atrás con un suéter a pesar del calor, con un moretón bajo el maquillaje a pesar de los cuidados. Cuando el juez pidió una declaración, Derrick dijo inocente y se sorprendió de que su voz no resonara en los micrófonos. Una fianza en efectivo lo habría hundido, pero Nila lo convenció de que aceptara condiciones y monitoreó. Tiene raíces, dijo. Un trabajo, una hipoteca, una madre cerca. No hay riesgo de fuga, es un hombre que entró en su propia casa. El juez golpeó un mazo como un metrónomo y dividió la diferencia. Un monitor de tobillo llegó más tarde, un pequeño zumbido al borde de su libertad. Afuera, los micrófonos se multiplicaban como dientes de león. Char estaba de pie bajo una pila de ellos, un cabestrillo brillante como una bandera sobre su pecho. Estoy tratando de sanar, dijo. Pero se dijeron palabras. Había odio en esas palabras. La mano de Claire se cernió cerca de su codo, luego se retiró, sin estar segura de qué versión de cuidado le pertenecía. Derrick, flanqueado por Nila, mantenía la vista fija en las escaleras del juzgado. Entonces comprendió algo, la verdad no era un rayo, sino erosión. Había que seguir desgastando una historia hasta que las partes blandas se desvanecieran. Esa noche, durmió en su propio sofá, como un invitado en su vida, con el monitor sonando como una pequeña mentira que se negaba a creer sobre sí mismo. El silencio en una casa como la suya no significaba paz, solo significaba que el ruido ocurría en otro lugar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. La ira es una herramienta con mala memoria, olvida lo que le pediste que construyera y, en cambio, empieza a destruirse. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les piden que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Los juzgados tienen su propio clima. Algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Un moretón es una línea de tiempo escrita en la piel, dice la verdad o miente según cuando se ponga en marcha el reloj. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. Las cámaras no aman a nadie, solo miran fijamente hasta que la luz cambia y el encuadre admite lo que vio. El monitor del tobillo sonó como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Un mazo no es un martillo,
es un metrónomo que cuenta quién puede hablar y cuánto tiempo puede esperar una vida. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. El dolor es un ladrón que conoce tu plano, camina donde tus pies aprendieron a amar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. Todo mentiroso ensaya la primera respuesta y olvida la segunda, el contrainterrogatorio es un reloj con dientes. Los tribunales tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Los músculos pueden sostener una casa, pero la respiración sostiene a un hombre, aprendió a contar las respiraciones cuando las palabras se volvían ruidosas. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambas y aún así siguió caminando de regreso. La amistad que nace de los escombros no es bonita, es útil, como una cuerda atada durante una tormenta. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. La evidencia es tímida, aparece cuando dejas de perseguirla y empiezas a esperar en el lugar indicado. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para que cupiera en un titular. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. El amor termina en presente, después, el pasado sigue fingiendo que aún es dueño de los muebles. Tuvo que encogerse para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. El papeleo es la forma que tiene el gobierno de contar una historia, Neelan no dejaba de pasar páginas hasta que se le agotó la trama. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. La traición enseña geografía, aprendió cada kilómetro entre el bar donde se conocieron y el puesto donde ella maldijo. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. La misericordia no es debilidad, es elegir la puerta que no se cierra de golpe cuando aún se podía cerrar. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Un timbre con cámara es un pequeño dios de un cuadrado pequeño, a veces basta. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Empezó a correr de nuevo, el pavimento lo perdonó más rápido que la gente. Tuvo que encogerse para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. Algunas noches dormía como un libro cerrado, otras, cada página pasaba con su propio ruido. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. El detective privado no buscaba personas, buscaba inconsistencias y encontró suficientes para alimentar a un jurado durante días. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambas y aún así siguió caminando de regreso. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. En casa, la casa se había convertido en una exhibición, cada habitación etiquetada con un recuerdo que discutía con el presente. Guardó sus vestidos en cajas porque no podía seguir tropezando con fantasmas. En un bolsillo, una entrada de concierto, la revolvió en la mano como si fuera arqueología y se preguntó si pertenecía a una noche que se había perdido o a una noche que había malinterpretado. Recordó a Clyde en el bar donde se conocieron, su risa rebotando en las botellas, la forma en que le preguntó si bailaba y él respondió, mal, y ella respondió, enséñales a tus pies a mentir. Habían creído estar inventando un lenguaje privado. Ahora podía oír cuánto sonaba a versos. Conoció a su hermano,
Hallen, en un restaurante que parecía un lugar de alquiler para la nostalgia. Contraté a alguien, dijo Hallen, rompiendo un sobre de azúcar como si lo hubiera ofendido. Investigador privado. Discreto. No me debes nada si no es nada. Si es algo, solo me debes la cena. Derrick se pellizcó el puente de la nariz. No quiero ser ese hombre. El que espía. Noticias, dijo Hallen en voz baja. Tú no eres quien empezó esto. El investigador privado resultó ser un hombre que coleccionaba inconsistencias como conchas y las clasificaba por sonido. Las tardes se alargaban. Derrick corría al amanecer, recorriendo la misma milla cuadrada hasta que se apagaban las farolas. Aprendió los nombres de los agentes cuya patrulla pasaba por su manzana a la misma hora, un ritual que el barrio inventó para sentirse a salvo de lo que veía en sus propias pantallas. Contestó el teléfono cuando Ryan llamó, sí, Ryan, con voz cautelosa, una disculpa en cada sílaba. No sabía que estaba casada, repitió Ryan. Pero eso no te cura la mandíbula. Deja que te ayude con el resto. Guardé los mensajes. Los recibos. Las fechas. Derrick escuchó. Escuchar no le costó nada, salvo un poco de orgullo, ya no tenía que alquilar. El silencio en una casa como la suya no significaba paz, solo significaba que el ruido ocurría en otro lugar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. La ira es una herramienta con mala memoria, olvida lo que le pediste que construyera y, en cambio, empieza a destruirse. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les piden que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Un moretón es una línea de tiempo escrita en la piel, dice la verdad o miente según cuando se ponga en marcha el reloj. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. Las cámaras no aman a nadie, solo miran fijamente hasta que la luz cambia y el encuadre admite lo que vio. El monitor del tobillo sonó como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Un mazo no es un martillo, es un metrónomo que cuenta quién puede hablar y cuánto tiempo puede esperar una vida. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. El dolor es un ladrón que conoce tu plano, camina donde tus pies aprendieron a amar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. Todo mentiroso ensaya la primera respuesta y olvida la segunda, el contrainterrogatorio es un reloj con dientes. Los tribunales tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Los músculos pueden sostener una casa, pero la respiración sostiene a un hombre, aprendió a contar las respiraciones cuando las palabras se volvían ruidosas. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambas y aún así siguió caminando de regreso. La amistad que nace de los escombros no es bonita, es útil, como una cuerda atada durante una tormenta. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. La evidencia es tímida, aparece cuando dejas de perseguirla y empiezas a esperar en el lugar indicado. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para que cupiera en un titular. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. El amor termina en presente, después, el pasado sigue fingiendo que aún es dueño de los muebles. Tuvo que encogerse para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. El papeleo es la forma que tiene el gobierno de contar una historia, Neelan no dejaba de pasar páginas hasta que se le agotó la trama.
Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. La traición enseña geografía, aprendió cada kilómetro entre el bar donde se conocieron y el puesto donde ella maldijo. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. La misericordia no es debilidad, es elegir la puerta que no se cierra de golpe cuando aún se podía cerrar. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Un timbre con cámara es un pequeño dios de un cuadrado pequeño, a veces basta. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Empezó a correr de nuevo, el pavimento lo perdonó más rápido que la gente. Tuvo que encogerse para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. Algunas noches dormía como un libro cerrado, otras, cada página pasaba con su propio ruido. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Char aprendió a hablar ante las cámaras como algunos hombres aprenden golf, postura, lecciones, práctica. Les contó a los programas matutinos cómo temía por su vida, como el sol en el césped hacía que la sangre pareciera peor, como las palabras hieren donde los puños no alcanzan. No mencionó los puntos de hotel que había ganado ese mes. Claire se encogía o se hinchaba según el medio. En un segmento, lloraba. En otro, miraba fijamente y decía que llevaba meses intentando irse. Internet hizo lo que suele hacer, construir altares y hogueras con la misma madera. Nila trajo recibos. Literalmente. El descubrimiento reveló cargos que Claire intentó disfrazar de comestibles, fechas que coincidían con una suite reservada con un nombre tan malo que parecía sacado de una comedia. La cámara de un vecino captó a Tal llegando horas antes de que terminara el turno de Derrick, otra captó a Claire llevando vino a la puerta como si la hospitalidad fuera un arma. La cámara interior grabó el pasillo, la sombra de un movimiento, el arco de un cuerpo lanzado, la parada en el umbral. «Te detuviste», repitió Nila. A los jurados les gustan las paradas. Odian el impulso. El detective privado le entregó una carpeta repleta de todo lo que Derrick no quería, fotos de Claire y Tad con la geometría de la costumbre, capturas de pantalla de mensajes tan descuidados que ofendían el teclado. «Cree que nunca llegarás temprano», decía uno. «No le gustan las sorpresas», otro. Derrick no sonrió. Se sentía cansado de una forma que el sueño no soluciona. Más tarde, en su porche, Ryan se sentó con 2 cervezas y la mirada de un hombre que se arma de valor. «Testificaré», dijo Ryan. «No como tu amigo. Como un testigo tonto». «No me debes eso», dijo Derrick. «Puede que me deba eso», respondió Ryan. El silencio en una casa como la suya no significaba paz, solo significaba que el ruido ocurría en otro lugar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. La ira es una herramienta con mala memoria, olvida lo que le pediste que construyera y, en cambio, empieza a destruirse. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les piden que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Un moretón es una línea de tiempo escrita en la piel, dice la verdad o miente según cuando se ponga en marcha el reloj. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. Las cámaras no aman a nadie, solo miran fijamente hasta que la luz cambia y el encuadre admite lo que vio. El monitor del tobillo sonó como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Un mazo no es un martillo, es un metrónomo que cuenta quién puede hablar y cuánto tiempo puede esperar una vida. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas.
El dolor es un ladrón que conoce tu plano, camina donde tus pies aprendieron a amar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. Todo mentiroso ensaya la primera respuesta y olvida la segunda, el contrainterrogatorio es un reloj con dientes. Los tribunales tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Los músculos pueden sostener una casa, pero la respiración sostiene a un hombre, aprendió a contar las respiraciones cuando las palabras se volvían ruidosas. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambas y aún así siguió caminando de regreso. La amistad que nace de los escombros no es bonita, es útil, como una cuerda atada durante una tormenta. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. La evidencia es tímida, aparece cuando dejas de perseguirla y empiezas a esperar en el lugar indicado. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para que cupiera en un titular. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. El amor termina en presente, después, el pasado sigue fingiendo que aún es dueño de los muebles. Tuvo que encogerse para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. El papeleo es la forma que tiene el gobierno de contar una historia, Neela no dejaba de pasar páginas hasta que se le agotó la trama. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. La traición enseña geografía, aprendió cada kilómetro entre el bar donde se conocieron y el puesto donde ella maldijo. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. La misericordia no es debilidad, es elegir la puerta que no se cierra de golpe cuando aún se podía cerrar. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Un timbre con cámara es un pequeño dios de un cuadrado pequeño, a veces basta. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Empezó a correr de nuevo, el pavimento lo perdonó más rápido que la gente. Tuvo que encogerse para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. Algunas noches dormía como un libro cerrado, otras, cada página pasaba con su propio ruido. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. El detective privado no buscaba personas, buscaba inconsistencias y encontró suficientes para alimentar a un jurado durante días. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. Las audiencias previas al juicio pusieron a prueba el andamiaje de la narrativa estatal. Neela desmanteló la cronología como un relojero al revés. Señora Coe, ¿cuándo socializó por primera vez con el señor Tal? Después del accidente, dijo Clive, buscando una compasión que requería un pasado que nunca ocurrió. ¿Qué accidente?, preguntó Neela, y la sala se inclinó hacia adelante porque a todos les encanta un nuevo sustantivo. Clive parpadeó. No había habido ningún accidente, fue una mentira que le contó a una amiga para apaciguar la compasión. El juez arqueó las cejas, el fiscal objetó el tono porque los hechos no estaban a la venta en ese momento. Los videos del timbre aparecieron en una pantalla lo suficientemente grande como para agrandar las pequeñas verdades. El jurado vio a Derrick arrojar a Tad al césped y detenerse. Vieron a Clyde 2 días antes, sin moretones, riendo de una manera que ahora sonaba a presagio. Las preguntas de Neela nunca gritaron. Se acumulaban. ¿Sabía su horario de trabajo? Yo, tal vez. ¿Le enviaste un mensaje al señor Tarr, no llegará a casa antes de las 2?
El silencio respondió más rápido que el abogado. Afuera, los periodistas reescribían borradores a mitad de frase. Adentro, Derrick permaneció inmóvil, aprendiendo la memoria muscular de no reaccionar cuando la sala descubre que le han mentido. El silencio en una casa como la suya no significaba paz, solo significaba que el ruido ocurría en otro lugar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. La ira es una herramienta con mala memoria, olvida lo que le pediste que construyera y, en cambio, empieza a destruirse. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les piden que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Un moretón es una línea de tiempo escrita en la piel, dice la verdad o miente según cuando se ponga en marcha el reloj. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. Las cámaras no aman a nadie, solo miran fijamente hasta que la luz cambia y el encuadre admite lo que vio. El monitor del tobillo sonó como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Un mazo no es un martillo, es un metrónomo que cuenta quién puede hablar y cuánto tiempo puede esperar una vida. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. El dolor es un ladrón que conoce tu plano, camina donde tus pies aprendieron a amar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. Todo mentiroso ensaya la primera respuesta y olvida la segunda, el contrainterrogatorio es un reloj con dientes. Los tribunales tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Los músculos pueden sostener una casa, pero la respiración sostiene a un hombre, aprendió a contar las respiraciones cuando las palabras se volvían ruidosas. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambas y aún así siguió caminando de regreso. La amistad que nace de los escombros no es bonita, es útil, como una cuerda atada durante una tormenta. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. La evidencia es tímida, aparece cuando dejas de perseguirla y empiezas a esperar en el lugar indicado. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para que cupiera en un titular. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. El amor termina en presente, después, el pasado sigue fingiendo que aún es dueño de los muebles. Tuvo que encogerse para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. El papeleo es la forma que tiene el gobierno de contar una historia, Neelan no dejaba de pasar páginas hasta que se le agotó la trama. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. La traición enseña geografía, aprendió cada kilómetro entre el bar donde se conocieron y el puesto donde ella maldijo. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. La misericordia no es debilidad, es elegir la puerta que no se cierra de golpe cuando aún se podía cerrar. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Un timbre con cámara es un pequeño dios de un cuadrado pequeño, a veces basta. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Empezó a correr de nuevo, el pavimento lo perdonó más rápido que la gente. Tuvo que encogerse para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular.
Algunas noches dormía como un libro cerrado, otras, cada página pasaba con su propio ruido. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. El detective privado no buscaba personas, buscaba inconsistencias y encontró suficientes para alimentar a un jurado durante días. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambas y aún así siguió caminando de regreso. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Hallen dijo que la ira puede llevarte a los tribunales, pero solo la paciencia puede llevarte a casa. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. En el espejo, practicó una mueca que no era una señal de advertencia, se sentía como un nuevo idioma. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. El juicio sabía a centavos. La sala olía a papel y miedo. El fiscal pintaba con un rodillo, de Rick, la ira encarnada, un hombre cuyo tamaño era un arma incluso en reposo, una voz que podía herir incluso con mesura. La palabra parcialidad se colaba entre las frases como un peso. Todd lloró en el momento justo, su onda rogando por ser creída. Claire temblaba en los momentos ensayados. Los jurados tomaban notas como se toman los paraguas, por si acaso el mal tiempo se complica. Entonces Nila se puso de pie y se dedicó a la tarea lenta. No pronunció discursos, creó costuras. Videos de timbres en monitores, marcas de tiempo emparejadas con tarjetas de tiempo, una vecina que oyó un golpe y luego silencio, no una serie de golpes. Una enfermera forense habló de los moretones, su nacimiento, su florecimiento, y señaló que el de Claire era demasiado viejo para pertenecer a esa tarde. Ryan subió al estrado, con voz firme, la vergüenza más fuerte que el miedo. No sabía que estaba casado, dijo. Dijo que vivía sola. Cuando nos encontró, entré en pánico. Me arrastró afuera. Se detuvo. El oxígeno de la habitación cambió. La verdad volvió a cobrar fuerza. El silencio en una casa como la suya no significaba paz, solo significaba que el ruido ocurría en otro lugar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. La ira es una herramienta con mala memoria, olvida lo que le pediste que construyera y, en cambio, empieza a destruirse. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les piden que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Un moretón es una línea de tiempo escrita en la piel, dice la verdad o miente según cuando se ponga en marcha el reloj. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. Las cámaras no aman a nadie, solo miran fijamente hasta que la luz cambia y el encuadre admite lo que vio. El monitor del tobillo sonó como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Un mazo no es un martillo, es un metrónomo que cuenta quién puede hablar y cuánto tiempo puede esperar una vida. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. El dolor es un ladrón que conoce tu plano, camina donde tus pies aprendieron a amar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. Todo mentiroso ensaya la primera respuesta y olvida la segunda, el contrainterrogatorio es un reloj con dientes. Los tribunales tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Los músculos pueden sostener una casa, pero la respiración sostiene a un hombre, aprendió a contar las respiraciones cuando las palabras se volvían ruidosas. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos,
cargó con ambas y aún así siguió caminando de regreso. La amistad que nace de los escombros no es bonita, es útil, como una cuerda atada durante una tormenta. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. La evidencia es tímida, aparece cuando dejas de perseguirla y empiezas a esperar en el lugar indicado. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para que cupiera en un titular. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. El amor termina en presente, después, el pasado sigue fingiendo que aún es dueño de los muebles. Tuvo que encogerse para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. El papeleo es la forma que tiene el gobierno de contar una historia, Nila no dejaba de pasar páginas hasta que se le agotó la trama. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. La traición enseña geografía, aprendió cada kilómetro entre el bar donde se conocieron y el puesto donde ella maldijo. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. La misericordia no es debilidad, es elegir la puerta que no se cierra de golpe cuando aún se podía cerrar. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Un timbre con cámara es un pequeño dios de un cuadrado pequeño, a veces basta. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Empezó a correr de nuevo, el pavimento lo perdonó más rápido que la gente. Tuvo que encogerse para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. Algunas noches dormía como un libro cerrado, otras, cada página pasaba con su propio ruido. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. El detective privado no buscaba personas, buscaba inconsistencias y encontró suficientes para alimentar a un jurado durante días. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambas y aún así siguió caminando de regreso. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Hallen dijo que la ira puede llevarte a los tribunales, pero solo la paciencia puede llevarte a casa. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. En el espejo, practicó una mueca que no era una señal de advertencia, se sentía como un nuevo idioma. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. El contrainterrogatorio probó las historias como el peso de un puente. Todd tropezó, las fechas se difuminaron, los detalles se desmoronaron. Dijiste que te golpeó en el césped, dijo Nila, uniforme, implacable. Muéstrame dónde. Todd hizo un gesto vago. Dijiste que te insultó. ¿Cuál? Yo, tenía miedo. El miedo hace que la memoria sea más pequeña o más grande. ¿Cuál es hoy? Claire siguió, con un vestido demasiado sobrio para un viernes. ¿Cuándo compraste por primera vez una habitación en Franklin Suites? No lo recuerdo. ¿Te refrescaría la memoria un recibo? Comenzó el teatro del papel. El jurado se inclinó hacia adelante como lo hace el público cuando la trama no puede desenvolverse de otra manera. Cuando el tribunal entró en receso, Derrick se sentó en los escalones con la cabeza entre las manos, no por la derrota, sino por el terrible alivio de ver cómo se rompía algo que debía romperse. La gente pasaba practicando no mirar fijamente. Nila se sentó a su lado, en silencio hasta que el silencio hubo bastado. Lo que decida el jurado, dijo, mi matrimonio se acabó. El jurado no tiene voz ni voto en eso, dijo Nila. Asintió.
Podía sentir el contorno de una vida que no incluía rogarle al marco de una puerta que recordara cómo sujetar el pestillo. El silencio en una casa como la suya no significaba paz, solo significaba que el ruido ocurría en otro lugar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. La ira es una herramienta con mala memoria, olvida lo que le pediste que construyera y, en cambio, empieza a destruirse. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les piden que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Un moretón es una línea de tiempo escrita en la piel, dice la verdad o miente según cuando se ponga en marcha el reloj. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. Las cámaras no aman a nadie, solo miran fijamente hasta que la luz cambia y el encuadre admite lo que vio. El monitor del tobillo sonó como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Un mazo no es un martillo, es un metrónomo que cuenta quién puede hablar y cuánto tiempo puede esperar una vida. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. El dolor es un ladrón que conoce tu plano, camina donde tus pies aprendieron a amar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. Todo mentiroso ensaya la primera respuesta y olvida la segunda, el contrainterrogatorio es un reloj con dientes. Los tribunales tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Los músculos pueden sostener una casa, pero la respiración sostiene a un hombre, aprendió a contar las respiraciones cuando las palabras se volvían ruidosas. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambas y aún así siguió caminando de regreso. La amistad que nace de los escombros no es bonita, es útil, como una cuerda atada durante una tormenta. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. La evidencia es tímida, aparece cuando dejas de perseguirla y empiezas a esperar en el lugar indicado. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para que cupiera en un titular. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. El amor termina en presente, después, el pasado sigue fingiendo que aún es dueño de los muebles. Tuvo que encogerse para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. El papeleo es la forma que tiene el gobierno de contar una historia, Neelan no dejaba de pasar páginas hasta que se le agotó la trama. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. La traición enseña geografía, aprendió cada kilómetro entre el bar donde se conocieron y el puesto donde ella maldijo. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. La misericordia no es debilidad, es elegir la puerta que no se cierra de golpe cuando aún se podía cerrar. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Un timbre con cámara es un pequeño dios de un cuadrado pequeño, a veces basta. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Empezó a correr de nuevo, el pavimento lo perdonó más rápido que la gente. Tuvo que encogerse para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. Algunas noches dormía como un libro cerrado, otras, cada página pasaba con su propio ruido. Los juzgados tienen su propio clima,
algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. El detective privado no buscaba personas, buscaba inconsistencias y encontró suficientes para alimentar a un jurado durante días. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambas y aún así siguió caminando de regreso. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Hallen dijo que la ira puede llevarte a los tribunales, pero solo la paciencia puede llevarte a casa. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. En el espejo, practicó una mueca que no era una señal de advertencia, se sentía como un nuevo idioma. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Los veredictos caen como el tiempo, inevitables en retrospectiva, arbitrarios en el momento. El jurado entró con rostros que ocultaban su tarea. Inocente de los cargos de violencia. Se desestimó el aumento por prejuicio. Se mantuvo la alegación de alteración del orden público, un signo de puntuación legal para que el sistema fingiera haber hablado. Tiempo cumplido. Las cámaras invadieron el exterior, Nila levantó una mano y creó un pasillo del caos. Claire se desvaneció en un silencio que nadie pudo seguir. Las entrevistas de Todd dejaron de programarse. Los vecinos descubrieron nuevos chismes. Derrick regresó a una casa que había aprendido nuevos ecos. Empacó lo que no era suyo. Dejó lo que no era suyo. Las mañanas llegaban como platos limpios. Corría bajo un sol que no tenía nada que explicar. El trabajo lo trajo de vuelta con la cautelosa aceptación que se da a los hombres que han sido noticia y han mantenido la calma. Empezó a ser mentor en el centro recreativo, chicos con demasiado fuego y poca manguera. Les dijo que la ira era una herramienta, no una casa, les mostró cómo devolverla al banco de trabajo una vez terminado el trabajo. Un martes, con la decencia de ser normal, se encontró con Ryan para tomar un café. Sin disculpas, ya las habían intercambiado por hechos. ¿Estás bien?, preguntó Ryan. Ya casi, dijo Derrick, la respuesta más valiente posible. Hablaron sobre el tipo de hombres en los que querían convertirse cuando nadie los veía. Más tarde, Derrick se paró frente a un escaparate y se miró a los ojos. No vio al gigante del titular ni al villano del primer borrador. Vio a un hombre forjado en el fuego, inquebrantable e inquebrantable, practicando un idioma que sonaba a futuro. La libertad no se sentía como una puerta abierta de par en par. Se sentía como una puerta que podía abrir y cerrar, a propósito, con un pestillo que se enganchaba siempre. El silencio en una casa como la suya no significaba paz, solo significaba que el ruido ocurría en otro lugar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. La ira es una herramienta con mala memoria, olvida lo que le pediste que construyera y, en cambio, empieza a destruirse. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les piden que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Un moretón es una línea de tiempo escrita en la piel, dice la verdad o miente según cuando se ponga en marcha el reloj. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. Las cámaras no aman a nadie, solo miran fijamente hasta que la luz cambia y el encuadre admite lo que vio. El monitor del tobillo sonó como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Un mazo no es un martillo, es un metrónomo que cuenta quién puede hablar y cuánto tiempo puede esperar una vida. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. El dolor es un ladrón que conoce tu plano, camina donde tus pies aprendieron a amar. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Las disculpas no borran, anotan.
Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. Todo mentiroso ensaya la primera respuesta y olvida la segunda, el contrainterrogatorio es un reloj con dientes. Los tribunales tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. Los músculos pueden sostener una casa, pero la respiración sostiene a un hombre, aprendió a contar las respiraciones cuando las palabras se volvían ruidosas. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambas y aún así siguió caminando de regreso. La amistad que nace de los escombros no es bonita, es útil, como una cuerda atada durante una tormenta. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. La evidencia es tímida, aparece cuando dejas de perseguirla y empiezas a esperar en el lugar indicado. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Tuvo que encoger su cuerpo para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para que cupiera en un titular. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. El amor termina en presente, después, el pasado sigue fingiendo que aún es dueño de los muebles. Tuvo que encogerse para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. El papeleo es la forma que tiene el gobierno de contar una historia, Neelan no dejaba de pasar páginas hasta que se le agotó la trama. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. La traición enseña geografía, aprendió cada kilómetro entre el bar donde se conocieron y el puesto donde ella maldijo. Ryan aprendió que la vergüenza es más pesada que los puntos, cargó con ambos y aún así siguió caminando de regreso. La misericordia no es debilidad, es elegir la puerta que no se cierra de golpe cuando aún se podía cerrar. El monitor de tobillo sonaba como una pequeña mentira, aprendió a ignorarlo y a ser más grande que su ruido. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego. A los vecinos les encanta el espectáculo hasta que les pide que testifiquen, las persianas se convierten en escudos cuando llegan las sirenas. Un timbre con cámara es un pequeño dios de un cuadrado pequeño, a veces basta. Las disculpas no borran, anotan. Pero a veces una nota al margen evita que la página se rompa. Empezó a correr de nuevo, el pavimento lo perdonó más rápido que la gente. Tuvo que encogerse para caber en una celda, se negó a encoger su nombre para caber en un titular. Algunas noches dormía como un libro cerrado, otras, cada página pasaba con su propio ruido. Los juzgados tienen su propio clima, algunos días el aire es tan seco que la verdad prende fuego.